Muy buenas, familia. Bueno, hoy Buenas. os traigo una entrevista con mi compañero Luis, con mi hermanito. Y bueno, vamos a estar compartiendo, va a fluir bastante, tenemos un par de preguntillas listas, pero bueno, al Un par final, literal. un par sí, hemos empezado a apuntar preguntas y como no está fluyendo, decimos, oye, mira, que salga lo que tenga que salir, que Dios actúe a través de nosotros y nada, simplemente compartir un poco acerca de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, acerca de la espiritualidad. Así que bueno, espero que os guste y nada, veréis que será una conversación así que bueno, a disfrutarla. Como salga. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Y nada, pues de aquí para compartir, para ver qué sale de estas dos preguntas iniciales que hemos planteado. Y bueno, a partir de aquí, pues lo que vaya saliendo, como vaya viniendo. Y la intención es compartir el máximo, es aportar también desde la experiencia y desde la visión subjetiva siempre. Y nada, pues empezamos. Eso es. Primera cuestión de todas, un poco Vamos a empezar ya al lío. a modo general y una pregunta introductoria. Sería para ti, ¿qué es la espiritualidad? Así a grosso modo, para que la gente lo pueda entender. Sé que es una pregunta un poco amplia, pero para ti, para Nacho Sala, ¿qué es la espiritualidad? Vale. Bueno, es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque cada persona pues tiene un concepto de la espiritualidad distinta. Para mí la espiritualidad es una forma de vida. Es decir, no se trata de irte a la montaña, de desaparecer, que nunca va mal, ¿eh? O sea, cogerte unos retiros. O sea, los retiros siempre van bien, o sea, siempre para la evolución es una de las cosas que se recomienda mucho hacer y la verdad que se tiene pendiente de realizar un retiro, además de Vipassana, que tú has estado en Sí, uno sí, de sí. Vipassana, que se ve que son contundentes. Pero para mí de lo que se trata es de recontextualizar la vida. Es decir, no se trata de cambiar la vida, sino de recontextualizarla y poner todo el foco en la espiritualidad en tu día a día. En todas las acciones que realices, tomar conciencia constantemente desde dónde estás haciendo las cosas, tomar conciencia de las proyecciones que tienes, tomar conciencia de todos los conflictos que estás generando y estás manifestando, porque al final todo parte de un sistema de pensamientos y de unas creencias y simplemente tiene que ser analizado. Como decía el gran maestro David, el ego, el inconsciente o el karma es un hábito no examinado, es decir, es un automatismo, es un inconsciente y tiene que ser examinado para poder liberarnos. Es decir, te tienes que tomar conciencia de cuál es tu karma, de cuál es tu inconsciente y de cuál es tu ego para empezar a liberarte. Y para eso, para mí, es la espiritualidad, es decir, ser consciente en cada momento de todas las acciones, que no es sencillo porque muy fácil caes en el automatismo y además lo comentábamos el otro día, que se cae muy rápido bueno, en el laberinto de espejos del ego y se cae otra vez en el automatismo y se cae en culpa, ¿no? El ego te dice, uy, no estás siguiendo el camino espiritual. Entonces lo importante es identificar todo eso, cuándo aparece el ego y sobre todo identificar cuáles son esas vibraciones que están alimentando al ego para poder deshacernos y liberarnos de ellas. Para mí eso es lo que es el camino espiritual. No es tanto una práctica en concreto en un momento específico, es decir, no es meditar 1 hora al día y ya está y se acaba la espiritualidad. No, eso es un complemento, pero la espiritualidad es en todo momento. Para mí eso sería así un breve resumen de lo que es. Mira, ves que bien que lo hemos entendido todos ya. Sí, bueno, ya un poco por añadir algo más a esta explicación. Yo también diría que gran parte de lo que recoge la espiritualidad no es más y no es menos que también alinearse por voluntad propia a ciertos, ¿cómo decirlo? A ciertas conductas, ciertos patrones de energía, ciertos campos atractores, como pueden ser la bondad, la compasión, el amor, el perdón, erigirte en estos pilares y que estos pilares sean los que te guíen tanto tu conducta como tus pensamientos, las acciones, todo tu día a día, como decía Nacho, que estén guiados en el faro, ¿no? de estos atributos, de estas cualidades. Y también la espiritualidad pues tiene gran parte, o sea, tiene mucho que ver, y gran parte de nuestras acciones también están muy enfocadas a la búsqueda de Dios y a la búsqueda de nuestra propia verdad, de una verdad subjetiva, pero también encomendarse a estos principios también ayuda mucho al buscador espiritual y son campos de energía poderosos y que también te ayudan cuando tú no tienes la fuerza de voluntad suficiente. Son campos que también hacen como el trabajo para que tú puedas seguir
pues en la búsqueda, ¿no? Y al final pues encomendarte a este tipo de campos de energía pues ayudan bastante. Sí, al final, otra cosa a compartir, ya que, mira, va fluyendo, ¿no? Lo que dice Luis, ¿no? Cuando empiezas a recontextualizar la vida y empiezas a coger la vida desde la compasión hacia los demás, porque no hay nadie enfrente de ti, solo estás tú. Es decir, ser compasivos con los demás no es ser compasivos con los demás, es ser compasivo contigo mismo. El perdón y todas estas acciones, fíjate que no se trata tanto de una práctica, sino de conectar con campos de energía elevados. Es decir, nosotros parece que estamos en esta encarnación para liberarnos de lo que es las energías y vibraciones bajas, es decir, el karma negativo que hemos ido acumulando y registrando durante muchas vidas, que ahora si quieres podemos compartir acerca del karma, claro. Ya que va surgiendo. Sí. Entonces es liberarnos de todos esos campos de energía negativos para empezar a acumular los campos de energía más elevados, que los más elevados, las vibraciones más elevadas, a mayor vibración, más cerca estás de lo que es la presencia de Dios, ¿no? Que es verdad que pocos lo alcanzan, pero al final esta encarnación es por mérito kármico, es decir, ya estamos aquí por mérito y hemos venido aquí a acumular más mérito. Si seguimos en el automatismo, como he dicho antes, pues no tomamos conciencia de todas esas vibraciones acumuladas de otras encarnaciones que hemos ido registrando y por lo tanto el karma se sigue repitiendo constantemente. Cuando se aplican estas prácticas, como Luis dice, del perdón, la compasión hacia los demás, que hay que tener esa voluntad, porque no es fácil muchas veces, muchas veces el ego le encanta estar resentido y sentirse culpable, es decir, hay un disfrute ahí. Entonces hay que tener esa voluntad de decidir perdonar en vez de condenar, de comprender en vez de menospreciar y de ser compasivos con todas las formas de vida, empezando contigo mismo, porque al final, bueno, solo estás tú. Y eso es lo que empiezas a hacer para empezar a acumular ese mérito kármico. Sí. No, totalmente. Y además, bueno, también, claro, es que van viniendo cosas, ¿no? Y al final, también esta charla y esta entrevista, como lo queráis llamar, no es más que también el reafirmar. Mientras se comparte, se reafirma todo el camino espiritual, todo el proceso. Y también cuando tú hablabas me venía el hecho de que mucha gente dice, oye, pero es que yo quiero también... ¿qué hay que hacer para tener un nivel de conciencia elevado, ¿no? O un nivel de energía elevado? Justamente tú lo comentabas, el camino espiritual es dedicación 100%, o sea, observación. Justamente si vas a colgar un cuadro en la pared es meditar sobre tener conciencia de que estás clavando el clavo, por ejemplo, agarrando el martillo, lo que sea, la herramienta. Es tener una dedicación constante para seguir acumulando méritos, como decía Nacho, y para seguir acumulando ese buen karma, ¿no? Y bueno, liberarse del karma, que ahora entraremos aquí. Pero se trata de un trabajo constante, una dedicación constante, no solo cuando nos viene bien, porque eso es muy fácil, antes lo decía también Nacho, es muy fácil hacer méritos y estar en dedicación cuando estás tú solo en tu casa o cuando te vas de un retiro por ahí, pero acumular méritos y estar en plena presencia cuando estás en el metro, cuando estás en una reunión súper estresante, cuando el día no va bien, es ahí, ¿no? También cuando sale también el trabajo espiritual. Claro. Y la dedicación es plena, ¿no? Si el camino espiritual, si la tarea de la iluminación ya es propiamente dicha, ya es la más complicada que hay prácticamente, el trabajo que requiere llegar a la iluminación es igual de arduo y es igual o sea, requiere el mismo compromiso. Claro. Por lo tanto, está muy bien leer, está muy bien tomar conciencia, está muy bien, pero la tarea es constante y es cada día, en cada acción, esa es la tarea, ¿no? Y bueno, un poco lo que comentamos, es también mientras se comparte, se reafirma que la tarea no solo es puntual, sino que es también, pues eso, constante, ¿no? Como decíamos. Sí, al final, lo que dice Luis, ¿no? Al final de lo que se trata es de aplicar constantemente esas acciones para también, pero no por acumular mérito, sino también para liberarte tú, claro, de ese conflicto y de esas energías. Porque justamente el perdón, que es lo que nos enseñó también el gran maestro Jesús de Nazaret, el camino del perdón, de perdonar a tus enemigos incluso, imagínate, o sea, para perdonar a tus enemigos, ¿qué nivel de conciencia tienes que tener? Es para liberarte a ti, porque el conflicto no lo está pasando esa persona. O sea, a quien tú le estás atacando, aparentemente,
parece que es la persona que tienes enfrente de ti, pero en realidad surge de ti ese pensamiento de ataque. Por lo tanto, ese conflicto y esa energía y esa vibración baja está surgiendo de ti. No estás atacando a nadie, te estás atacando a ti mismo. Por lo tanto, es una manera de liberarte y de alguna manera ser compasivo contigo mismo. Y como dice Luis, hay una para empezar a elevar nuestro nivel de conciencia, es ser conscientes de todo lo que haces, observarte constantemente. Ya te digo, no aquí se comparte, pero aquí se cae en automatismo muchísimas veces, O sea, pero es que es la inercia, o sea, es la inercia kármica, es el ego. Normal, sí, El ego tiene su inercia, pues ¿qué vamos a hacer, no? Pero cuanto a más observación y más responsabilidad, yo siempre lo digo, responsabilízate de absolutamente todo, porque todo aquello que realmente te repugna o te produce resistencia está partiendo de ti. Por lo tanto, ahí es cuando surge también la autoindagación, ¿no? O sea, observas ese conflicto que estás viendo reflejado externamente, pero lo observas porque te estás haciendo responsable, porque sabes que el que tienes enfrente que te está generando conflicto no es nadie, eres tú mismo que te está mostrando esos aspectos. Y lo hablábamos el otro día, ¿no? O sea, es increíble cómo pensamientos inconscientes que tú tienes en la mente luego aparecen en forma de personas, dándote comentarios como, bueno, tienes que hacer esto, o si fumas, aparece un comentario, estás fumando, culpa, que no es la persona la que te lo dice, tú ya lo estás pensando inconscientemente, el ego ya te está machacando, y simplemente aparece una persona que te refleja ese pensamiento. Entonces, cuando te das cuenta de que no hay nadie externo a ti, que solo estás tú relacionándote contigo, ahí es donde se puede empezar la observación y la autoindagación para empezar a perdonarte a ti. No tienes que perdonar a nadie más, solo perdonarte a ti, perdonar todos esos conceptos limitados que tienes acerca de ti. Y eso es como poco a poco te vas liberando y vas examinando ese ego, ese karma, ¿no? Esos conflictos inconscientes. Al final, karma, ego e inconsciente son una misma cosa. Sí, bueno, pues esto es la espiritualidad. Al que no le haya quedado claro, parece, porque no quiere, ¿no? Parece que estos personajes pues lo perciben así. Cada uno tendrá una percepción distinta, por supuesto. Pues está bien y es importante. Lo importante, hay una cosa importante y así también sacamos un tema, es que dentro de la espiritualidad y estos personajes han caído también en muchos mitos, porque al final el niño, que es el ego, se sorprende con muchísimas fantasías y bueno, a día de hoy tenemos la suerte de que tenemos el test kinesiológico, el test muscular, que bueno, gracias a David se ha podido hacer un montón de investigaciones para poder discernir entre lo verdadero y falso con un simple test. Y es importante calibrar las enseñanzas, calibrar a los maestros para no perderte en ese laberinto de espejos del ego, porque es muy fácil caer y se sigue cayendo y al final hay que coger un avatar espiritual que haya terminado el proceso y seguir sus enseñanzas. Da igual si es Buda, si es Jesús, si es David, si es Zoroastro, pero coger una de sus enseñanzas y seguirlas porque, como decía David, el camino espiritual es recto y estrecho y no hay tiempo que perder. Que es lo que un poco hablábamos antes, ¿no? Al final lo que hace encomendarte a un maestro espiritual de estas características, de este calibre, es aportarte esa energía y ese aura que te impulsa para seguir en el camino de la espiritualidad y para que no te pierdas. Porque las distracciones, como tú decías, van a aparecer y al ego le encanta distraerse, al ego le encanta curiosear y le encanta meter las narices en cualquier tipo de asunto que se parezca a la espiritualidad y que esté camuflado de espiritualidad, pero lo que hace encomendarte a un gran maestro es eso, ¿no? Es el aura, es esa energía que le impulsa al estudiante pues a seguir el camino y pues bueno, pues un poco... Y es verdad que los avatares, o sea, es importante ya directamente, parece que lo que más puede ayudar es seguir a un avatar que ha terminado el camino, que ha calibrado en 1000 dentro de la escala de conciencia, pero sobre todo si no quieres perderte y asegurar tu camino, poner la devoción a Dios y ahí te ahorras un montón de... Sí, ahí no te pierdes. Ahí no te pierdes. Dios no te va a meter en ningún laberinto y es importante, ¿no? También coger como esa devoción a Dios. Es verdad que, bueno, en el budismo tú sabrás mejor, no se habla de Dios, pero eso no significa que no se hable de esa energía superior a nosotros. Entonces es importante también como confiar, ¿no? En que estamos sujetados por la divinidad, por Dios, por el ser, por como lo quieras llamar, y dedicarle a eso. Bueno, al final se hable de Dios, no se hable de Dios de forma directa, al final lo que se trata es de llegar a la liberación, que es por donde se enfoca más el budismo, hacia la liberación de uno mismo, y al final ese es el camino, o sea, liberarte de todas las ataduras, de todo lo que te impide la ascensión, y bueno, pues
un poco también por seguir la entrevista, porque si no Sí, claro. nos quedamos aquí y nos podemos echar horas. Sí, sí. Bueno, pues para seguir un poco, ¿qué es lo que, o qué dirías tú, Nacho? ¿Qué diría el personaje de Nacho? ¿Qué es lo que lleva a una persona también a iniciarse al camino espiritual? ¿Qué es lo que lleva a una persona a iniciar la búsqueda de esas verdades espirituales? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que propicia el cambio? Yo estoy convencido, Nacho está convencido de que no es el personaje el que decide coger el camino espiritual, sino que se es impulsado por el mismo ser, por la conciencia infinita, por la divinidad, que impulsa pues a esta conciencia o a estas conciencias a meterse dentro del camino. Es verdad que gracias a momentos difíciles, ¿no? Como también dice David, cuanto más cerca estás del infierno, más cerca estás del cielo, porque al final las polaridades se tocan, ¿no? Entonces cuando pasas momentos donde ya estás cansado, ya directamente no aguantas más, es cuando realmente empiezas como a buscar algo distinto. Es verdad que pues Nacho empezó con lo que es el crecimiento personal, de agrandar el personaje, y yo pienso que tiene como fases, ¿no? La espiritualidad, y que también son como momentos, que hay que de repente momentos que evolucionas un montón de inconsciencia, y luego pueden haber momentos donde parece que no estás avanzando, y Nacho al principio empezó con el crecimiento personal, el deseo, objetivos, millonario, etcétera, y luego ya cuando se cansó de eso, cuando ya tocó fondo de eso, ya se metió en el camino de más bien soltar todo lo que uno se resiste, ¿no? Porque el ego necesita constantemente y desea constantemente, y a veces se sigue cayendo ahí, y entonces se toma conciencia otra vez porque caes en el automatismo, ¿no? Hay que facturar, la inercia kármica. Entonces los momentos difíciles normalmente suelen impulsar, pero bueno, eso nunca se sabe porque a cada conciencia, a cada alma, pues se le puede dar un estallido y de repente coger el camino y evolucionar. ¿Tú cómo empezaste con todo Sí, esto? bueno, un poco por añadir también lo que estabas contando, lo que estabas compartiendo. Al final, aquí es importante también discernir entre lo que es la voluntad, la fuerza de voluntad, perdón, y la voluntad con mayúsculas. La fuerza de voluntad hay muchas veces que decimos, no, es que lo importante también es tomar la propia decisión para buscar tus propias verdades, para ver qué hay más allá de lo que te han dicho, de todo el condicionamiento que tienes por parte de la sociedad, del sistema, tanto de la familia, de los amigos. Pero es que hay un punto donde cuando tú estás en niveles de energía bajos, la fuerza de voluntad que va con el nivel de energía no tiene la fuerza suficiente como para propiciar este primer cambio. Con lo cual, aquí lo que propicia el cambio en las personas es encomendarte a esa voluntad con mayúsculas, con V mayúscula, para que te ayude, para que ayude al aspirante, o no, porque todavía hay gente que a lo mejor está en una inconsciencia, que ya le está bien estar en deseo, por ejemplo, en apatía, sí. y todos somos estudiantes, pero hasta que no sabes que la búsqueda te va, o sea, que puedes ir más allá y que puedes ir ascendiendo en niveles de conciencia, lo único que te puede ayudar a ascender en el camino espiritual es la voluntad con mayúsculas. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque la fuerza de voluntad va acorde con el nivel de energía de cada persona, y cuando se está en niveles de apatía, de culpa, de vergüenza, hay muy poca energía, y no es la suficiente energía la que te puede impulsar desde uno mismo, y es la voluntad espiritual. Entonces esa también es una distinción que quería hacer aquí ahora. Y bueno, pues motivos, hay varios, o sea, cada alma tiene su reto. Aparentemente el alma de cada persona y el proceso de cada persona puede parecer bueno o malo, ¿no? Cuando alguien está en una profunda crisis económica, cuando alguien aparentemente pues está pasando hambre, que para la persona normal y para el prisma y para la perspectiva normal puede ser un drama. Pero hay una frase que dice David, ¿no?, en alguno de sus libros, y es que lo que para la persona común, para el ser humano, es un drama, para el alma puede ser una bendición. Y el hecho de que alguien pase hambre, el hecho de que alguien pase dificultades económicas, el hecho de que alguien pase, digamos, una depresión, son oportunidades también para lo que tú decías antes, ¿no? Pues para liberar esa parte del karma, para sanar, para reconducir esa situación que a lo mejor, visto desde una perspectiva más amplia, pues se tenía que dar esa situación, porque aquí no se trata de juzgar ni nada bueno ni nada malo. Y pues bueno, pues al final tomar la decisión de buscar tu propia verdad puede venir derivado pues de una profunda desesperación, de una profunda crisis, y al final
aquí lo que también es interesante tener en cuenta es que cuando una persona está, y esto también lo hablamos, te comenté la anécdota con un amigo mío, muy pragmático, muy en basado en la razón, sí, que al final cuando hay profundos estados de desesperación, al final el ser humano, hay una parte del alma que busca encomendarse a algo superior a nosotros. Llámese Dios, llámese energía, llámese universo, llámese vida, llámese lo que sea, porque hay muchos nombres. Pero al final siempre buscamos el apoyo de algo superior a nosotros cuando nosotros propiamente, desde la perspectiva individual, vemos que no somos capaces de sobrellevar esa situación, y al final esa profunda crisis y esa profunda desesperación puede ser una oportunidad para iniciar pues tu propia verdad y tu propia búsqueda. Y un poco lo que inició también, ya para hablar un poco más en perspectiva personal, lo que inició en este caso el personaje, la búsqueda espiritual, fue pequeños inputs que desde pequeño se habían escuchado, ¿no? Como todo pasa por algo, no estamos solos. También se buscó y se indagó mucho acerca de qué era Dios, porque había la creencia de que Dios no podía excluir ni a una determinada población, como pueden ser los musulmanes, claro, los cristianos. Dios no era exclusivo, entonces se fue un poco más allá de lo que había acerca de las escrituras, de Dios, de la vida, del universo, y pues poco a poco se fueron encontrando caminos que llevaban a una verdad más inclusiva, porque la espiritualidad también es inclusiva, o sea, es como Dios, ¿no? Que es omniabarcante, es no excluyente, no sectario, y todo lo que vaya en esa dirección pues es un camino que para el personaje pues es la dirección correcta. Y pues bueno, al final, como decíamos, ¿no? Para resumir, cada camino es único y cada oportunidad es buena para iniciarse en el camino de la espiritualidad. Y hay algo importante a recalcar también, lo que parece que también las personas que se dirigen al camino hacia Dios, a la divinidad o a la liberación del alma, es las propensiones kármicas. Es decir, cada alma tiene un proceso y parece que ha tenido muchas más vidas, donde a raíz de haber acumulado méritos kármicos en otras encarnaciones, pues se impulsa a través del campo atractor, es decir, de todo lo que ha registrado el alma, tiene una sintonía y una vibración que atrae o repele determinadas cosas. Entonces, si has atraído a tu vida cosas espirituales, lo más probable es que en otras encarnaciones ya hayas empezado el proceso espiritual y eso lo registraste, y por eso en esta encarnación estás atrayendo en este momento lo que es toda la información espiritual y todas las prácticas. Bueno, seguramente pues hemos sido curas, hemos sido monjes, hemos meditado, sobre todo las personas que están pues comprometidas, ¿no? Con el camino hacia Dios, con el camino hacia la liberación, y es un punto importante. Entonces, es verdad lo que dice Luis, que no hay un camino mejor ni peor, es decir, no porque estés metido en el camino espiritual no significa que seas mejor que otros, ni muchísimo menos. Cada alma tiene su proceso. El tiempo, como no existe, da igual si uno va más lento o otro va más rápido. El tiempo existe para la percepción, pero realmente lo que aparentemente para nosotros es un inconsciente, para esa alma pues está evolucionando igual, si poco a poco va evolucionando a nivel de conciencia. Entonces, una persona que se encuentra en deseo o una persona que se encuentra por debajo de 200 en la escala de David Hawkins, pues no es ni mejor ni peor, es el proceso que tiene que pasar esa alma para empezar a evolucionar. Igual en esta encarnación no se mete en el camino espiritual, pero en otra pues ya empieza el proceso. Entonces nunca hay que juzgar el camino de ninguno, porque nosotros todos hemos pasado por ahí, todos hemos pasado por momentos que no hemos creído en nada, que no hemos estado metidos en esto. Entonces siempre es respetar el proceso de cada alma. Es verdad que aquí, sobre todo en casa, se habla mucho de la espiritualidad, ¿no? Y cuando un miembro de la familia no está metido, se hace la broma de que no se está enterando y tal, pero al final pues cada alma tiene su proceso y no le puedes inculcar a una persona que se meta en el camino. Al final cada persona, cada alma tiene su momento, tiene su proceso, y ya se encargará el alma o el ser de impulsar a esa alma de empezar a descubrir todos estos caminos. Entonces, el otro día un amigo me dijo que había, un compañero que decía que las personas que creen en todo esto, ¿no?
es porque es para darle un sentido a la vida. Pues está bien, es que no es ni mejor ni peor como percibe él la realidad, porque al final cada nivel de conciencia pues percibe una realidad distinta. O sea, al final la percepción de la vida que estás viendo simplemente habla del nivel de vibración en el que estás, y por eso atraes determinados pensamientos que te hacen percibir determinadas vivencias. Entonces, si la persona es feliz tal y como es, está fenomenal. Y al final ha habido otra cosa que has dicho, que en el fondo cuando una persona está pasando por malos momentos, como que el alma se agarra a algo superior. Porque en el fondo lo que parece es que hay una culpabilidad inconsciente de todas las almas de habernos pensado y de habernos creído que estamos separados del ser, de la divinidad. Y esa creencia de habernos separado, porque todo esto que estamos experimentando es una proyección de una creencia de separación, es decir, la dualidad, donde hay noche y día, donde hay hombre y mujer, donde todo es separación, donde hay un cuerpo físico, el cuerpo físico es el cuerpo de la separación, y donde percibimos constantemente la dualidad, por habernos pensado que estamos separados de lo que es la unidad. Y esa creencia es lo que nos genera culpabilidad y es la raíz de todos nuestros conflictos. Y lo pude experimentar yo cuando hice una formación, bueno, un tipo de taller donde pude presenciar lo que es el Espíritu Santo y lo que es la divinidad, lo que es Dios, y me di cuenta que realmente el sufrimiento que ese personaje había sentido es haber pensado que estaba solo en esta encarnación, que estaba solo, que no tenía apoyo, que no había nada superior que lo estaba apoyando. Y cuando tomó conciencia de esa mente superior que siempre ha estado ahí sin juzgarte, Dios que siempre te está acompañando y nunca te va a perdonar, porque no te tiene que perdonar de nada, porque nunca te ha culpado, porque la culpa ya viene del ego. Entonces es ahí cuando realmente experimentas lo que es una liberación, ¿no? De decir, hostia, pues no estamos solos, aquí hay algo más, mucho más grande, un amor muchísimo más, porque se ha podido experimentar momentos de llorar de alegría, pero eso no es nada en comparación con lo que grandes maestros nos muestran en el camino, los iluminados, que pues imagínate lo que se debe experimentar en esos estados. Entonces yo Nacho, cuando ya escuchó hablar, ¿no?, de la iluminación, que como dice Buda ya es raro, ya es lo que se le metió en la cabeza. Es verdad que pasó el momento, bueno, tú también habrás pasado el deseo de alcanzar la iluminación, ¿no? Y bueno, se tomó conciencia que eso ya no lo decide uno, lo que decide uno es poner la voluntad, como dice Luis, de ser compasivos, de perdonar. Al final es una voluntad eso, y poder alcanzar el amor incondicional, que es la liberación ya de estas encarnaciones y de poder llegar el camino de la salvación. Entonces lo que se está es al servicio de Dios, trabajar con lo que la vida te vaya poniendo, ¿no? Y confiar plenamente en que al final el tiempo no existe y que en algún momento todos nos liberaremos de esta encarnación. Sí, sí, tal cual. Y además, justamente había una cosa que has dicho, ¿no? De que a veces nos sentimos que estamos solos, de que siempre tenemos la presencia de Dios, del Espíritu Santo a nuestro lado. Pero hay otra cosa que también... para la gente a lo mejor que no esté tan metida o que a lo mejor empiece a buscar sus propias verdades, hay una cosa que también es muy útil para tener en cuenta, y esto también lo hablamos, bueno, hablamos casi de todo, pero el hecho de saber de que necesitas a otros hermanos para tomar conciencia de que estás en el camino. Es decir, tú lo decías antes, simplemente necesitas a otro hermano que te ponga de manifiesto lo que tú estás reafirmando, de ti a través del otro. Totalmente. Y cuando un hermano se enfada contigo, cuando tú proyectas sobre otro hermano o sobre otra hermana, te estás dando cuenta de que, tú lo has dicho, de que únicamente te estás juzgando a ti, únicamente te conoces a ti y únicamente estás contigo, pero a través de todos. ¿Por qué? Porque estamos experimentando la separación. Y no hace falta, si no tienes la percepción o no tienes la experiencia de que el Espíritu Santo está contigo, que lo está, pues simplemente apóyate en otros hermanos, sal a conocer gente. El proceso espiritual muchas veces nos pensamos de que es único e individual, de que lo tenemos que pasar nosotros mismos, y al final sí que es verdad que, ojo, el camino espiritual y el trabajo espiritual es de uno mismo, pero estar en conjunto y vivir estar en compañía también te ayuda también a ver estas verdades, a tomar conciencia, y al final es justamente tomando conciencia como también aumenta tu nivel de conciencia, ¿no? Y al final no hace falta irte a la parte de Dios todavía, si quieres, pero es tomar conciencia de que con otros hermanos también puedes reafirmar la unidad, porque al final lo que juzgas del otro te lo juzgas a ti mismo, y lo que proyectas del otro está en ti completamente, ¿no? Así que
Sí, curso de Milagros lo dice, ¿no? No te puedes conocer a ti mismo sin un hermano que tengas enfrente. Porque el ego es el especialista en ocultar tu sombra y en que no la puedas ver. Entonces, por ti mismo el ego te va a hacer pensar que solo tú, indagando internamente, te vas a conocer a ti mismo. Pero es mentira, porque el ego no te va a mostrar esas partes que tú no quieres ver. Entonces, como no lo quiere mostrar, tiene una cualidad, ¿no? El ego, que es proyectar la culpa inconsciente fuera. Como no la quiere para él, la proyecta fuera y así se piensa que se libera. Entonces eso es una bendición, porque toda esa culpa inconsciente que estás proyectando fuera, que te estás quejando, que estás enjuiciando, que no sé qué, simplemente es la sombra que te está mostrando el ego a través de la proyección. Entonces necesitas de un hermano para poder conocerte. Necesitas de ese juicio que tú emites a un hermano para poder darte cuenta de cuál es el juicio que te estás emitiendo a ti, de cuál es el conflicto que tienes internamente, que estás proyectando fuera. Porque el ego, aunque parezca una locura, el ego lo que quiere es sentirse en paz y alcanzar la paz. Lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo, entonces o reprime y proyecta y se piensa que así se libera, y lo que no se da cuenta es que se va agrandando cada vez más el conflicto. Entonces necesitamos de un hermano, pero porque no hay un hermano, porque solo estás tú, claro. ¿Sabes? Porque solo hay una conciencia expresándose en distintos cuerpos, pero solo hay uno en todos nosotros. Entonces cada abuso, cada crítica que yo pueda emitir, me lo estoy emitiendo a mí, porque solo hay una conciencia en todos nosotros. Entonces es la manera de conocerte a ti mismo y la manera de poco a poco irse liberando de ese inconsciente, de ese karma, de ese ego. Hablando de karma, ¿qué nos dirías, tío, del karma? ¿Qué nos diría Nacho del karma? Ya que has sacado el tema, ya que vamos así como avanzando, ¿qué nos dirías del karma? Bueno, ¿Qué dirías que es el karma? O según sí. Tú. Mira, el karma parece, por lo que Nacho aparentemente parece, el karma al final es una energía. Es una energía y es una vibración. Porque todo en el universo emite una vibración, y hay distintas vibraciones. Hay vibraciones densas y vibraciones más elevadas. Entonces, el karma simplemente es una acumulación de vibraciones dentro del cuerpo etérico, es decir, del alma. El alma, detrás de cada acto, de cada pensamiento, de cada intención que pone, lo registra en ese campo infinito de la conciencia, es decir, de Dios, y también en su cuerpo etérico. Entonces, todo es información, y además ya literalmente está demostrado científicamente. O sea, tú haces zoom en un brazo y ves neutrones y protones, pero es que haces más zoom y son quarks, y eso es vibración, y toda esa vibración va traspasando entre nosotros. Es decir, no hay materia física, todo es energía, literal, y todo va traspasando, y todo lo que va traspasando es información. Es decir, en cada momento nos estamos exponiendo a información que va pasando por todo nuestro campo energético. La música, las personas con las que te rodeas, las drogas, cualquier cosa, lo que miras en internet, las películas que ves, todo eso va registrando una información. Todo pensamiento va registrando una información. Todo lo que vas diciendo, todos tus actos registra una información. Entonces, esa información queda en el cuerpo etérico, es decir, en el alma, y entonces se genera un campo atractor, es decir, un campo de energía donde atraes aquello que está en la misma sintonía que ese campo atractor que has registrado en toda el alma. Entonces el karma simplemente es la manifestación de ese campo energético. Atraes todo aquello que sintoniza con tu nivel de frecuencia. Si yo en otra vida le he hecho daño a una persona, eso queda registrado en mi cuerpo etérico, en el alma, y en otra encarnación, tarde o temprano lo voy a volver a recibir, pero porque está en la misma sintonía de aquello que yo he registrado. Eso es lo que parece que sería el alma. El karma. ¿Tú qué opinas del karma? Justo a colación con lo que decías ahora, recientemente, un ejemplo, ¿vale? Se inicia una guerra. Sí. No voy a poner el ejemplo. Se inicia una guerra. Lo fácil es condenar a la persona o a las personas que inician esta guerra, ¿no? Y al final lo único que estás haciendo, lo único que se está haciendo es ponerse en el nivel, en la misma frecuencia vibratoria que esas personas que inician la guerra. O sea, te estás convirtiendo en la misma persona. No en la misma persona, pero sí que estás emitiendo el mismo campo vibratorio. Y eso al final, como decía Nacho, queda registrado en el campo de la conciencia. Otra cosa que también es importante destacar aquí es que hay mucha gente que cuando escucha hablar del karma o de inconsciente colectivo, porque la palabra karma tiene origen oriental, de la India y de por ahí, y luego el inconsciente colectivo ya es más occidental,
Pero cuando la gente escucha hablar por primera vez de estos términos, la gente dice, no, pero es que entonces Dios, por qué castiga? Sí, sí. Entonces es injusto, ¿por qué Dios quiere esto para nosotros? Y es que el karma es lineal, es un concepto lineal. La divinidad es no lineal, está por encima. El karma se puede calibrar. Dios, la divinidad, no se puede calibrar, por ejemplo. Sí. Dios no juzga el proceso de ningún alma. Es simplemente por justicia divina. Aquí puede despistar el término divino, pero es simplemente justicia universal, vamos a dejarlo en justicia universal, que es por tus propias acciones, por tus propios pensamientos, que vas a recibir o que se te va a entregar esta misma frecuencia vibratoria de vuelta, tarde o temprano, en esta vida o en la otra, porque al final el tiempo, como tú decías, es relativo, ¿no? Y que no es un existe. castigo, es una consecuencia. Claro, obviamente. O sea, lo has decidido tú. Sí, no es Dios el que juzga. Claro. Dios no se encarga de jugar a los dados con el karma de cada alma, ¿no? Y al final eso también es una distinción que hay que hacer, porque muchas veces se culpa a Dios por el destino de un alma o por el destino de un conjunto de almas. Y no es por obra de Dios que esas almas tienen ese proceso, ni cualquier otro, porque al final decíamos que no hay ni bueno ni hay ni malo, pero cuando sabes que por tus propias acciones vas a recoger esos frutos, lo que decía Nacho, ¿no? El ejercicio de responsabilidad, entiendes que por eso que vas a sembrar vas a recoger. Y al final esto es también una buena metáfora para explicar lo que es el karma y para ver cómo opera el karma en lo que es la conciencia. Y también, pues bueno, decir eso, ¿no? Que el karma está por debajo de lo que es la divinidad. El karma es lineal, el karma se puede calibrar. De hecho, hay acceso a registros akáshicos también, donde hay mucha información por parte de cada alma, no es como un libro o como un libro de información donde se contiene eso, la información de cada alma, y también se puede tener acceso a ese registro, pero más allá de esto no se puede acceder. Claro. Entonces, bueno, pues para explicar un poco el karma a grosso modo. Sí, algo importante es que al final karma y ego inconsciente es lo mismo. Sí. Es decir, está el karma individual, el karma familiar y el karma colectivo, es decir, de todo el planeta. Existe el ego individual, el ego familiar y el ego colectivo. Existe el inconsciente individual, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, el ego directamente ya es una ilusión. ¿Y por qué es una ilusión? Porque es la percepción de sentirnos separados. Es la identificación con el yo. El yo... El pensar que yo soy un sujeto y que hay otro sujeto enfrente de mí es falso, es ilusión. Pero es que ya científicamente demostrado, porque no existe la separación. La separación es una percepción y una interpretación que estamos emitiendo. Pero en realidad, o sea, todo es energía y la energía no puede estar separado de nada. Por lo tanto, ya se sabe que la percepción es una ilusión. Entonces el ego es una ilusión y por lo tanto el karma y el inconsciente es una ilusión. Que dentro de esta ilusión se experimenta. Pero una vez los grandes avatares o los iluminados que trascienden ya la ilusión de este mundo, pues ya no están sujetos al karma. Solo están sujetos al karma porque tienen un cuerpo físico y el cuerpo físico está sujeto al karma porque el cuerpo es el símbolo de la separación. Pero es que en realidad no existe la separación. La percibimos. Percibimos que estamos separados y se sigue percibiendo. Yo percibo que estoy separado de él. El trabajo de lo que se trata es de unirnos para recordar que somos uno. Por eso el perdón de lo que se trata es de unir el conflicto. O sea, el conflicto genera separación de un hermano, el perdón une a los hermanos. Por eso el perdón, por eso la compasión, por eso la empatía, porque lo que hace es unirte a él. Y a medida que vas aplicando estas enseñanzas y te vas uniendo cada vez a tu hermano, pues poco a poco se va a ir recordando que nunca has estado separado de nada, que siempre has estado unido con la presencia de la divinidad y que no hay nada separado de nada. Pero nosotros ahora lo percibimos y por lo tanto la percepción no puede ser real. Porque lo que yo percibo, lo que Nacho percibe, lo que Luis percibe es distinto. Por lo tanto, si una persona percibe algo distinto no puede ser real. Solo hay una realidad en mayúscula, que es la divinidad, es Dios. Todo lo demás son realidades en minúsculas y existen como personas. Lo que percibe alguien no es lo mismo de lo que puede percibir a otra persona. Pueden nacer dos hermanos gemelos y uno sentir que su madre le ha abandonado y otro percibir que su madre le ha querido muchísimo. Han vivido las mismas experiencias pero tienen una percepción distinta, por lo tanto no es real. Lo único que real es lo que nos acerca a la paz, a la unidad y al amor. Y bueno, no sé si quieres compartir... Sí, bueno, por añadir también algo,
justamente mientras hablabas me venía, ¿no? Que al final, ahora que está tan de moda, ¿no? El ascenso de la conciencia, el camino espiritual, y esto también lo dice el maestro David Hawkins, dice que al final se pueden llegar a altos niveles de conciencia tomando atajos, ¿no? Como pueden ser alcohol, pueden ser drogas, hierbas medicinales, en fin, hay muchas terapias, hay muchos métodos que te pueden hacer elevar el nivel de vibración, ¿no? Pero al final lo que cuenta es el trabajo diario que tiene el aspirante espiritual, y al final el hecho de que tú a lo mejor recurras a estos digamos objetos externos, lo que te permiten es justamente eso, llegar a estados elevados de conciencia, pero sin eludir el karma. Al final el karma es ineludible. Lo que puedes hacer es aumentar tu nivel de conciencia puntualmente o durante ciertos periodos de tiempo, pero lo que vas a hacer, vas a seguir creando deuda kármica, porque si tú tienes una experiencia derivada de tu karma anterior, aunque tú accedas a esos campos de energía superiores, vas a estar siguiendo, vas a estar ahora me he quedado, vas a estar siguiendo, estando sometido, ahora sí, al karma. Si tienes experiencias que se tienen que derivar en tu alma, pues van a pasar, porque al final no hay acontecimientos que no se puedan eludir, ya sea tomando ayahuasca, tomando drogas, tomando alcohol. Si tú tienes una experiencia guardada para ti, eso te va a llegar. Y hay algo importante, que la identificación con el yo, es decir, con el ego, simplemente es la consecuencia de haberte identificado con el yo. Cuando tomas estas medicinas ancestrales, la identificación con el yo sigue estando. Es decir, no te liberas de la identificación del yo. Te elevas a planos astrales, pero no te desidentificas de la identificación con el yo, que no está sujeto al cuerpo. La identificación con el yo está sujeto al alma. El alma y el ego es lo mismo, porque es lo que está en separación. Entonces, no te liberas, como dice del ego, de la identificación con el yo, del karma. No te liberas, simplemente conectas con planos astrales, que parece que has conectado con la divinidad. Es verdad que puedes elevar algo tu nivel de conciencia en ese momento, pero luego vuelves a caer en el mismo estado. Entonces, más lo que parece o lo que... Bueno, Nacho experimenta es que mejor tomar el camino espiritual, poner la voluntad. El camino es recto y estrecho. Sí, el camino es recto y estrecho, y hay muchas trampas que el ego te va a meter, como... Bueno, hay mucha gente que... Hay muchos maestros, entre comillas, que tienen millones de seguidores, que dicen cosas que no te ayudan en la evolución espiritual, y que el ingenuo, que este ha caído en esas fantasías, lo que hace es derivarte, es perderte. Como los que hablan de otras dimensiones. Como dice David, dice, cualquier información que venga de otras dimensiones... Primero, puede ser que estén conectando con conciencias de bajo astral, que ya eso es peligroso. Y segundo, no hay nada de otras dimensiones que no se pueda aprender aquí. Como dice David, dice, aquí ya lo tenemos todo para evolucionar y no necesitamos de otras dimensiones para poder progresar. Por lo tanto, no hace falta perderse en eso, seguir un avatar espiritual que esté calibrado en 1000 o en 700, que también es muy elevado, y no perderse en ese laberinto. Y bueno, y para finalizar, queríamos también haceros... una invitación, que vamos a hacer un retiro en agosto, del 25 al 28. Sí. Del 25 al 28, donde tanto Luis con Andrea Puigdellíbal vamos a estar compartiendo un montón de información, vamos a hacer prácticas, las que aplicamos en nuestro día a día, vamos a intervenir, vamos a indagar en esas causas, en ese karma, en ese inconsciente, para poder liberarnos, para poder perdonar, para poder soltar. Se van a hacer dinámicas de liberación, y sobre todo se va a compartir con personas que estamos en la misma sintonía, y como en muchos grupos espirituales se evoluciona muchísimo a través de la osmosis. Cuando muchos están en la misma sintonía, primero estamos haciendo un bien para la humanidad, porque la divinidad se expresa a través de la humanidad, a través de todos nosotros, y aparte nos contagiamos todos de esa energía. Así que bueno, es una invitación del 25 al 28 de agosto.
yo estaría encantado de que vinieseis, de que pudiésemos compartir. La masía que hemos cogido es una auténtica pasada, o sea, es increíble. Y se van a calibrar cosas igual, ¿no? Sí, También desde luego. se calibrarán cosillas, se corroborarán, por supuesto. Se llevará también información valiosa acerca de muchísimas calibraciones que se han estado haciendo de estudios de David. Y bueno, un poco eso, no sé si quieres compartir. Sí, bueno, es en Barcelona, va a tener lugar en Barcelona y nada, al final es una oportunidad pues para también lo que decíamos, ¿no? Experimentar esa unidad y estar pues en conjunto, ¿no? Compartiendo campos de energía, altos campos de energía. Y al final también una cosa muy práctica también que sirve en este tipo de casos y se experimentó, ¿no? También cuando hicimos el taller con Rómulo, y es que la energía calibrada de estos grupos normalmente aumenta cuando tú estás en conjunto con otros hermanos que vibran en una misma frecuencia similar. El nivel calibrado de esta energía grupal aumenta, y además no solo aumenta en conjunto, sino que al principio de lo que va a ser pues, seguramente pues el retiro va a ser una y al final va a ser otra. ¿Por qué? Porque al final se toma un camino, se siguen unas dinámicas y se emiten un tipo de vibración que lo que hacen es no solo aumentar el nivel grupal, sino que además ayudas también a aumentar el nivel de conciencia colectivo, ¿no? Y al final de eso es lo que se trata, ¿no? No solo de ayudarte a ti, de ayudar a los demás también. Y en este tipo de encuentros también, y esto está calibrado como verdadero, también se es asistido por otros maestros, por otros auras que te impulsan, al grupo a seguir en la ascensión del camino. Y pues bueno, pues es una oportunidad para que nos veamos todos, para que compartamos. Como ha dicho Nacho, vamos a calibrar, van a haber también algunas sorpresas y bueno, pues con toda la ilusión, con todo el amor. Y bueno, pues ya hay algunas plazas que tenemos la suerte de que ya están reservadas. Y pues bueno, pues nada, pues aquí está la invitación y nada, pues, será un placer veros. Y nada, espero que os haya gustado esta conversación. Ya sabéis, aquí no hay verdad, es una verdad subjetiva, es la experiencia subjetiva de cada uno de estos personajes, del camino que se lleva, cada uno que coja lo que considere. Al final aquí se comparte para hablar conmigo a través de vosotros, porque no hay nadie y vosotros vais a ver este vídeo relacionándoos con vosotros mismos. Así que bueno, es una bendición como siempre que se den estas oportunidades de poder compartir. Y nada, simplemente eso. No sé si quieres despedirte de alguna forma o ya nos... Gracias. Gracias y nada, un fuerte abrazo. Chao, chao.